todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy bueno, entonces. ¿Qué tal? Alexi patrocina esta reacción. Tenemos a Faith Gear con la canción Romancer y bueno, pues vuelve a pasarse por el canal. Es una banda que es muy potente, siempre nos ha gustado. Veo que no sé si es un directo o es un videoclip de estos con imágenes en directo. No me queda claro porque no lo comenta. Pero bueno, pues aquí estamos amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Muy bien, bueno, queda claro que el sonido es del disco, pero son imágenes en directo. Mira, un poquito al estilo Haruna, ¿no? Que en vez de una estrella tiene aquí como una rueda dentada. Sí, Ya sabemos que muchas veces ellas iban con los atuendos como vemos aquí el gorro, ¿no? Muy muy rollo steampunk, steampunk. sí. Correcto, efectivamente. Em, la voz se te escucha regular, David. No sé Sí, qué pasará con el micro, pero de todas maneras, mientras vamos comentando cosillas alrededor de esta canción. Bueno, es una pieza que bueno, vemos que hay un conjunto de elementos como muy equilibrados entre el teclado, guitarra, bajo. Nada suena, digamos, por encima del otro. Todos suenan muy claros independientemente. El bajo suena muy bien, ¿vale? sí, sí. Y la guitarra, que bueno, veo una sola guitarra, pero hay momentos en los que seguramente con un pedal pues se hace el tema de guitarras dobles, ¿no? Em, Muy bien cantada. Bueno, yo creo que la intro que hacen no busca tener un impacto así, sino, digamos, un comienzo casi muy gradual y poco a poco se van poniendo en situación. La voz muy afinada, muy clara. mm, Tal vez el sonido claro, el sonido del disco al ser sonido de disco y imágenes de directo, tal vez el cerebro termina Sí, te dejas ahí un poco. de reajustarse, ¿no? Porque vemos muchísima intensidad de las chicas a la hora de moverse en directo, que tal vez en el disco, pues, no es así. Es de estas bandas que son mejores en directo que en disco. Yo siempre Sí, digo que dan un plus y nada, vemos que la guitarra está todo el tiempo haciendo adornos, arpegios, se va moviendo por el mástil sin parar. El bajo va manteniendo mucho el pulso, va muy unido a la batería y la cantante pues muy bien. Todo canta aparentemente sin esfuerzo.
Eso dice que tiene buena técnica. El sonido de la producción está bastante bien. Hay una claridad vocal muy buena. Lo que te digo de la separación de instrumentos. Y me parece que los efectos de reverb y de delay pues se están utilizando de manera muy inteligente. Le dan esa sensación de espacio, ¿no? Así que Sí. me gusta, me gusta. La verdad es que está muy bien. Son un grupazo. Y así en directo es lo que estás diciendo, que claro, la estás viendo en directo y estás escuchando el audio de estudio, pues dices, no sé, Claro, claro. me cortocircuita un poco el cerebro, pero oye, que la Sí, verdad que me a mí resulta extraño no verlas a todas, como salen en los vídeos con los sombreros, con las gafas de steampunk y tal, pero la verdad es que son alucinantes. son muy buenas. Y la canción lo que viene a tratar es pues sobre estos amores que los idealizas y que demasiado con respecto a la realidad, ¿no? Es decir, sueñas con una historia perfecta. eh, bueno, lo que es el romanticismo sobre todo del principio, ¿no? Sí, Pero bueno, no solamente, no habla del romance en sí, sino habla del acto de romantizar casi la vida entera, ¿no? Es decir, un poquito idealizar las cosas. Bueno, también habla de la nostalgia, de la fragilidad, bueno, de las promesas. Em, bueno, hay un cierto tono dramático, no sé si hay alguna contención de algo triste. Bueno, pues todo lo que conlleva, ¿no? Es decir, lo bueno y lo malo. Amigos, vamos a continuar, le doy un poco para atrás y seguimos. este riff final es muy Maiden, ¿eh? Mira, a ver.
Este riff Sí, sí. es muy Maiden. Que el teclado está fabuloso, es decir, todo el tiempo está haciéndole una segunda voz a la cantante principal. En la guitarra creo que es de 7 cuerdas, ¿no? Pues no me he fijado. Es posible, ¿eh? Me he dudado si era de 7 o de 8. Yo creo que es de 7. Así que fenomenal. Siete cuerdas, sí. Estoy seguro que esto en directo tiene que ser una auténtica pasada. Además, Cañón, sí, sí. me gusta muchísimo la actitud de las chicas. Mira, lo es, haciendo este tipo de poses en directo, ¿no? Espalda contra espalda, esto es mucha energía. La teclista no estaba quieta y muy Sí, bien. además estaba ahí doblando para atrás. Ujú, ujú. Estaba Fantástico. imitando ahí a Keiko. Sí, 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 sí. Así que fenomenal. Solamente se pueden decir cosas buenas, ¿no? De esta actuación. Em, bueno, ¿qué puedo decir? Eso, también la batería tiene mucha fuerza emocional, le aporta, ha estado muy, muy sólida, muy sobria, ¿vale? No ha hecho ningún alarde excesivo, pero todo estaba en su sitio, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Alexi, por patrocinar esta reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join en lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.